Ya está. Queridos amigos, disculpen por esta interrupción técnica. Espero que no haya problema. 5 people. Ok. Bien, nuevamente les pido disculpas por esta interrupción técnica. Ya estamos. María Aníbal, bienvenido. Bienvenido. No sé, esta máquina está causándome problemas, voy a tener que reemplazarla. Tiene poco tiempo, apenas tiene, ¿cuántos años tiene Ketty? ¿4 o 5 años? Es muy joven, es muy joven. Se Yo revela, tengo una se laptop, revela por joven que es, somos todos mayores. yo tengo una laptop Sony Vaio que la compré 3 años antes de venir a Canadá, en el 2007, y funciona perfectamente. El problema es que no tiene ni cámara ni micro, ¿no? Porque en esa época no venían las laptops con cámara ni micro. Bueno, a ver, voy a compartir el documento. Alguien más está presentando, Ketty. Bueno, le daremos la entrada a Ketty. Ok. Ok, voy a volver a Es compartir el gracioso documento. esto, ¿cuántas veces ha pasado? Voy a volver. ¿Cómo va, Ketita, querida? ¿Cómo Bien, andamos? bien, qué gusto José verte. Luis, Juana, Ana María, Hola. Renato, Siler. Fíjate, en el momento que no te quiero echar la culpa, Renato, pero cuando me dijiste amplíe el tamaño de letra, comencé a hacer crecer el documento y ahí se distorsionó todo. En ese Pero instante. eso, como le digo a Pepe, no tiene Y nada que ver. no, pues no tiene nada que ver con la conexión a internet, Coincidencias. que tenemos una super Que La, conexión a la internet, maquinita está de mírame de lejos. Sí, sí, justamente sí, para sí, no sí. tener problema. Hay que Mírame y no me amenazarla. toques. Así es. Hay que amenazarla para que trabaje bien. Ya, ok, Y ok, así ahora pasa sí voy a. cuando dicen va a Hay que venir el técnico, amenazarlo. se arregla. ¿No? Así son las Castañazo, cosas hoy. castañazo, castañazo, Ketty. Oye, o las flores de Bach le pones. Sí, hay que mandarla a terapia, pobre. Bueno, no la juzguemos que nos da Ay, la ay, ay. opción de estudiar. Muy bien. Voy a prender la luz aquí. Ok, estamos en los hijos materiales ascendentes. Por favor, Renato, vas a tener que volver a leer otra vez. Ok, Desde acá, cuando una Adán y una Eva. Ajá. ok. Cuando un Adán y una Eva han cumplido con éxito su misión planetaria conjunta de elevadores biológicos, comparten el destino de los habitantes de su mundo. Cuando ese mundo se asienta en las etapas avanzadas de luz y vida, a estos fieles hijo e hija materiales se les permite renunciar a todas sus funciones administrativas planetarias y una vez liberados así de la aventura descendente, pueden registrarse como hijos materiales perfeccionados en los archivos del universo local. Del mismo modo, los hijos materiales de estatus estacionario, ciudadanos de los sistemas locales, cuando su asignación a un planeta se demora mucho, pueden renunciar a sus actividades en la esfera donde tienen dicho estatus y registrarse igualmente como hijos materiales perfeccionados. Tras estas formalidades, estos Adanes y Evas liberados son acreditados como hijos de Dios ascendentes y pueden empezar de inmediato el largo viaje hacia Abona y el paraíso, partiendo desde el punto exacto que corresponda a su estatus y a su logro espiritual en ese momento. Hacen este viaje en compañía de los mortales y otros hijos ascendentes, y lo continúan hasta que encuentran a Dios y alcanzan el cuerpo de la finalización de los mortales, que está al servicio eterno de las deidades del paraíso. Gracias, Renato. A ver, acá nos han dicho varias cosas. Vamos a irlas enumerando, vamos a irlas recapitulando, ¿no? Los hijos materiales son creados por el Hijo Creador y la ministra divina, el espíritu materno del universo local. Y ellos se ubican en las capitales de los sistemas, o sea que uno en Satania y otro en todos los demás, en los 100 sistemas de la constelación de Norte, por decirlo. Bien, ahí están, ahí tienen descendencia, tienen hijos, ¿m? Y ahí viven.
Y cuando les toca ir a un planeta, se convierten en los Adanes y Evas planetarios. ¿Ok? Y ahí se quedan. Cuando llegan a un planeta, automáticamente son nombrados príncipes planetarios. Y de esa forma, bueno, realizan la función de elevadores biológicos, ¿no? Hacen que la población que ha llegado a un nivel de evolución, las razas mortales que han llegado a un nivel de evolución, superen esa limitación que tenían y sigan siendo mejores dotados, tanto física como espiritualmente. O sea, tienen más resistencia a las enfermedades, viven más tiempo, tienen más inteligencia para nutrirse bien, para eh, qué sé yo, tener una vida más saludable, etcétera, etcétera, y también tienen un mejor nivel espiritual. Esa es la función de ellos hasta que ese planeta llega a las etapas de luz y vida. Cuando los planetas llegan a etapas de luz y vida, estos hijos materiales que han sido descendentes son liberados ya de las responsabilidades planetarias administrativas, ¿no? Y empiezan su carrera ascendente hasta el paraíso, igual que nosotros, que cualquier otro mortal del reino, junto con los mortales de su planeta, en fin. Ahora, hay otro destino que tienen estos hijos materiales, que se quedan en la capital del sistema y no son llamados para un servicio planetario. Si pasan mucho tiempo, dicen, no dicen cuánto tiempo, pero si han pasado mucho tiempo que han estado ahí esperando ser asignados a un planeta y no fueron, ellos pueden pedir su liberación y emprender desde ahí su carrera ascendente. ¿Ok? Entonces no permanecen estacionarios, ¿no? Esperando a que buenamente se dé la oportunidad de que vayan como Adanes y Evas. Entonces pueden ser liberados y pueden emprender su carrera ascendente, ¿no? Eso es el otro destino que pueden tener sin haber sido Adanes ni Evas, desde hijos materiales de frente a la carrera ascendente. Bien. Pasamos al tercer grupo de seres no mortales, hijos de Dios ascendentes. Le tocaría Anita, perdón. Poco después de que un planeta evolutivo haya alcanzado las épocas intermedias de luz y vida, si no antes, los dos grupos de criaturas intermedias son liberados de sus deberes planetarios, aunque están privados de los beneficios directos de los otorgamientos planetarios de los hijos de Dios descendentes, y se ha aplazado por mucho tiempo su ascenso al paraíso. Algunas veces, la mayoría son trasladados junto con sus primos humanos el día en que desciende el templo de luz y es elevado el príncipe planetario a la dignidad de soberano planetario. Tras haber sido liberados de su servicio planetario, los dos órdenes son registrados en el universo local como hijos de Dios ascendente y empiezan de inmediato el largo ascenso al paraíso por las mismas rutas establecidas para la progresión de las razas mortales de los mundos materiales. El grupo primario es destinado a los diversos cuerpos de finalitarios, pero todos los intermedios secundarios o adánicos son dirigidos a inscribirse en el cuerpo de los mortales de la finalización. Gracias, Anita. Bien, vamos a repasar un poco quiénes eran los intermedios. Los seres intermedios hay en todos los planetas y tienen un origen diferente, los llamados intermedios primarios y los intermedios secundarios. Los intermedios primarios son descendientes del séquito corpóreo del príncipe planetario, ¿no? Cuando llegó Caligastia con los 100 de Caligastia, estos 100 tuvieron descendencia entre ellos y uno de cada 20 hijos que tenían era invisible para los ojos de los demás, menos para los padres, ¿no? Y este fue un intermedio. Y cada uno de estos miembros, estas parejas del séquito del príncipe planetario, llegaron a tener en total los 50.000 intermedios.
50.000 hijos de este tipo de intermedios y ahí terminó la producción de intermedios primarios. ¿Ok? Los intermedios secundarios aparecieron en la descendencia de Adán y Eva. O sea, después del fracaso adánico, ¿no? Los descendientes de Adán y Eva se mezclaron con descendientes del séquito corpóreo del príncipe planetario y aparecieron los seres intermedios secundarios. Pero eso fue un fenómeno único de este planeta. Hay otras formas, hay hasta, eso lo hemos visto en un documento recientemente, ¿no? Hay hasta 7 formas distintas en cómo se forman los seres intermedios en los planetas y también suelen alcanzar el número de 50.000, el mismo número de los intermedios primarios en intermedios secundarios. Pero aquí en lo que sucedió en Urantia fue pues, muy especial, fue totalmente fuera de lo normal, ¿no? Y aquí llegaron a ver, no llegaron a ver ni 2.000 intermedios secundarios, no llegaron a 2.000, fueron 1984 intermedios secundarios, ¿ok? Y de esos, muchos se plegaron a la rebelión de Lucifer y solo quedaron 1.111, que esos son los llamados intermedios unidos de Urantia, que son los residentes permanentes de este planeta, que son los que abogaron para que viniera la revelación de Urantia, ¿no? Y son los que están vigilando y están trabajando por el progreso de este planeta, por qué sé yo, el despertar de las conciencias, el tiempo de corrección, como quieran ustedes llamarlo, ¿no? Y están trabajando para que este planeta salga adelante, ¿ok? Bien, estos hijos de Dios, en realidad no son hijos de Dios, son hijos de seres que han vivido aquí en el planeta, eh, deben quedarse como ciudadanos permanentes hasta que el planeta alcanza los estados de luz y vida. Y una vez que llega al planeta estado de luz y vida, el príncipe planetario adquiere la dignidad de soberano planetario y a partir de ese momento los intermedios, que también han colaborado para lograr ese objetivo en el planeta, ya son liberados para que empiecen su carrera ascendente de la misma forma como los mortales del planeta. ¿Ok? Esa es la forma como ascienden los intermedios. Ahora, el grupo de los secundarios, el grupo de los secundarios que es más cercano a nosotros, asciende junto con nosotros y forma parte de los cuerpos de finalización al llegar al paraíso. Pero los intermedios primarios, que son más espirituales y menos materiales, tienen otro camino diferente. Aquí lo acabamos de leer. Siguen otras rutas establecidas, parecida a la de los ángeles. En cambio, los intermedios secundarios hacen exactamente lo mismo que nosotros. Pasan por los mundos mansión, reciben un ajustador, ¿no? Y se fusionan, si se fusionan con el ajustador, llegan hasta el paraíso. Bien. Si no hay ninguna pregunta, seguimos con el cuarto grupo, los ajustadores personalizados. Juanita, por favor. Ok. Los ajustadores personalizados. Cuando los mortales del tiempo, en su vinculación planetaria con los dioses de espíritu del Padre Universal, no logran conseguir la supervivencia eterna de su alma, ese fracaso no se debe nunca a ninguna negligencia en el deber. El ministerio, el servicio o la dedicación del ajustador. A la muerte del mortal, estos monitores abandonados regresan a Divington y posteriormente, tras el juicio del no superviviente, pueden ser destinados de nuevo a los mundos del tiempo y el espacio. A veces, tras servicios repetidos de este tipo, después de alguna experiencia excepcional, como la de ejercer de ajustador interior de un hijo de otorgamiento encarnado, el Padre Universal personaliza a estos eficientes ajustadores. Gracias, Juanita.
Miren, los ajustadores son fragmentos del Padre Universal, por lo tanto son perfectos, no pueden cometer errores. Si por alguna razón no logran fusionarse con su huésped, no es por culpa de ellos, es porque el huésped no quiso reconocer la presencia del ajustador en su mente, no quiso formar alma, no eligió la supervivencia, no eligió ser, eligió el no ser. Entonces estos ajustadores regresan a su sede, ¿no? Uno de estas esferas sagradas que se llama Divinington, ¿ok? Y ahí pueden llevar cursos, pueden capacitarse, pueden esperar a habitar en otro mortal, ¿no? Ser asignados a otro mortal y así ganar la experiencia de otra vida, ¿no? De otros mortales. Y eso se llaman ajustadores experimentados porque han estado o han acompañado a más de un ser mortal. Bien, y la otra posibilidad de que se puedan personalizar estos ajustadores es cuando han acompañado a un hijo de otorgamiento. ¿Quiénes son los hijos de otorgamiento? Principalmente los hijos abonales, ¿no? Los hijos llamados magisteriales, que vienen para misiones magisteriales, en ese caso no se encarnan, o cuando vienen para otorgarse. Tienen que otorgarse 7 veces como seres mortales, ¿no? Se encarnan, nacen de mujer, y una sola vez se encarna el Hijo Creador. Y nosotros fuimos, bueno, bendecidos este planeta por la venida del Hijo Creador del universo a encarnarse en Urantia, en nuestro planeta, ¿verdad? Esos ajustadores no pueden fusionarse con un ser que ya es divino. Por lo tanto, son personalizados, ¿no? Por el Padre y se convierten en hijos de Dios y también comienzan a seguir una carrera ascendente, adquiriendo experiencia a lo largo de ese largo camino hacia el paraíso. Entonces, tenemos ajustadores en donde sus eh, mortales que han acompañado nunca se lograron fusionar con ellos, o también por haber habitado seres que nunca iban a poder fusionarse, ¿no? Como son los seres de otorgamiento encarnado, los hijos de Dios. Bien. Queda claro eso. Leyó Juanita, le toca a Ketty. A ver, los ajustadores personalizados son seres de un orden único e insondable. Aunque su estatus era existencial y prepersonal en origen, se han vuelto experienciales al participar en las vidas y las carreras de los humildes mortales de los mundos materiales. Y puesto que la personalidad otorgada a estos experimentados ajustadores del pensamiento tiene su fuente y origen en el ministerio personal y continuado del Padre Universal, que otorga la personalidad experiencial a su creación de criaturas, estos ajustadores personalizados están clasificados como hijos de Dios ascendentes, el más alto de todos esos órdenes de filiación. Imagínense, habiendo sido parte del Padre Universal, un fragmento infinitesimal del Padre Universal para ser donado a un mortal, ellos se convierten en hijos de Dios. Y al ser personalizados por el Padre y siendo fragmentos del Padre, son el más alto nivel de todos los órdenes de filiación. Son los hijos de Dios del más alto nivel. ¿Qué más alto nivel puede haber de un hijo de Dios que es parte del mismo Padre, ¿no? Padre universal. Así es. Entonces es un orden único e insondable, como dicen. Y son creados prepersonales para fusionarse con un ser personal y de esa forma el ser personal tener una identidad eterna y tener la posibilidad de llegar al paraíso. Pero si no se fusionan en uno o dos o tres que hayan habitado, finalmente pueden ser personalizados por el Padre. De la misma forma que los que se otorgan a hijos de otorgamiento encarnado, o sea, los que habitan
ajustadores que habitan a un hijo de otorgamiento encarnado. Bien, pasamos a los mortales del tiempo y el espacio. Pepito, una pregunta, mira. El hijo, tanto el hijo como el espíritu madre pueden también pedir a esos seres mortales que ya han pasado, digamos, han fallecido y han pasado al primer mundo en la Amazonia 1, diríamos, ¿no? Entonces, ahí es donde los ajustadores también tendrían que retirarse. O por decirte, no es solamente porque fracasa pienso yo, no es solamente porque fracasa la, el, el, el proyecto de la carrera espiritual de un ser humano, ¿no? O porque también están acompañando a un hijo que se está otorgando, sino a veces no funciona porque también lo pide el espíritu divino, ¿no? El espíritu madre, digo. Sí, vamos a ver ahora más adelante que no todos los seres mortales son capaces de fusionarse con el ajustador. Algunos se fusionan con el hijo, están en el segundo grupo, y otros se fusionan con el espíritu o con un fragmento personalizado del espíritu materno, ¿ok? Un especializado, individualizado, usan esa palabra, una porción individualizada del espíritu materno del universo que se fusiona con ese mortal, o una fracción o una porción individualizada del espíritu del hijo que permite que ese ser mortal se fusione con el hijo y no con el ajustador, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Ok, empezamos el quinto numeral. José Luis, por favor, nos lees el primer párrafo. Los mortales representan el último eslabón de la cadena de seres llamados hijos de Dios. El toque personal del Hijo original y eterno se transmite hacia abajo a través de una serie de personalizaciones, Gracias. cada vez menos divinas y más humanas, hasta llegar a un ser muy parecido a vosotros, el que podéis ver, oír y tocar. Y entonces se os hace espiritualmente conscientes de la gran verdad que vuestra fe captará, que vuestra fe puede captar, la filiación con el Dios eterno. Gracias. Este párrafo es importantísimo. Miren, si bien nosotros somos el último eslabón de la cadena de los llamados hijos de Dios, ¿no? Nosotros somos hijos indirectos, ¿no? Hemos llegado a ser seres humanos a través de la evolución de los animales y en realidad somos hijos primero del soplo divino de la ministra, ¿no? Y de los espíritus de la mente que nos hacen acceder a la sabiduría y a la adoración, y de esa forma nos convertimos en humanos, ¿no? Y mientras estamos en la carne, en la vida mortal, podemos considerarnos hijos de Dios, pero por la fe, ¿no? En el momento en que logremos la fusión con el ajustador o con el espíritu del hijo o con el espíritu de la ministra, de la Madre Divina, recién en ese momento vamos a ser considerados hijos de Dios, ¿no? Mientras tanto somos hijos de Dios por la fe, y eso lo van a explicar en los párrafos siguientes, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo hemos llegado nosotros a esa condición, ¿no? A través de el Hijo original que crea al Hijo creador de nuestro universo y el Hijo creador de nuestro universo nos crea a nosotros. O sea, esa es la filiación que tenemos con el Hijo eterno y original. Bien. No sé si queda claro esa parte. O sea, somos el último eslabón de esa cadena que viene desde el Hijo eterno en el paraíso, pasando por el Hijo creador y después nosotros. Ok. Mario Aníbal está presente.
Estás ahí. ¿Nos podrías tomar el siguiente párrafo, por favor? Disculpa que te había salteado. Su micro seguramente está apagado. No sé. María Aníbal, tu micro está cerrado. O quizás se ha tenido que retirar De temporalmente. repente se ha parado, no debe estar. Ok, vamos a entonces. Ok, Renato, detrás de... le tocaría a Renato, sí. De igual modo. De igual modo, el espíritu original e infinito, mediante una larga serie de órdenes cada vez menos divinos y más humanos, se va acercando a las criaturas que luchan en los mundos. Alcanza el límite de su expresión en las ángeles, creadas solo un poco por encima de vosotros, que os guardan y guían personalmente en el viaje por la vida de la carrera del mortal del tiempo. Bien, entonces, así como el Padre se expresa a través del el verbo, que es el Hijo original y eterno, y a través de este Padre e Hijo se crean los hijos creadores, y así llega hasta hacerse inclusive visible para nosotros, ¿no? El Hijo creador que se encarnó y vivió acá entre nosotros. De igual manera, el espíritu infinito, el espíritu original e infinito nos ponen acá, ¿no? Va descendiendo en diferentes etapas, ¿no? La primera descendencia, ustedes recuerdan del espíritu infinito, son los espíritus maestros, ¿no? Después son los espíritus reflectantes, los ejecutivos supremos, todas las huestes de las altas personalidades del espíritu infinito, hasta llegar a los espíritus maternos de los universos locales. Y ellas crean a las huestes angélicas, crean a los ángeles que están ligeramente un poco por encima de nosotros. ¿No? Es así como el espíritu infinito desciende hacia las criaturas, ¿no? Y se pone a su servicio a través de los ángeles. Es algo muy hermoso, como las deidades del paraíso llegan hasta nosotros, ¿no? Bien. Le tocaría a Anita nuevamente. ¿Ha leído José Luis? ¿Renato? ¿Has leído, Renato? Ya se me confundió el orden. Sí, Sí, Yo acabo de leer. ok, entonces le tocaría a Anita y después Juanita. El 45.2, ¿verdad? No, el siguiente, el 45.3. Ok. Dios Padre no desciende, no puede descender así para establecer un contacto personal tan cercano con el número casi ilimitado de criaturas ascendentes de todo el universo de universos. Pero el Padre no está privado de contacto personal con sus criaturas humildes. No os falta la presencia divina. Aunque Dios Padre no puede estar con vosotros mediante una manifestación directa de su personalidad, está en vosotros y es parte de vosotros en la identidad de los ajustadores del pensamiento que moran en vuestro interior, los monitores divinos. De este modo, el Padre, que es el más lejano a vosotros en personalidad y en espíritu, es el que más se acerca a vosotros en el circuito de la personalidad y en el contacto en el espíritu de la comunión interior con las almas mismas de sus hijos e hijas mortales. Gracias, Anita. Has leído uno de los párrafos más importantes de todo el libro de Urantia. ¿Cómo es que el Padre universal que está en el paraíso desciende hasta todas y cada una de sus criaturas más humildes, nosotros los seres mortales? Y lo hace a través de sus fragmentos divinos, los ajustadores del pensamiento. Además, nosotros estamos conectados directamente con el Padre Universal por el circuito de la personalidad que otorga solamente el Padre. También hay personalidades otorgadas por el Espíritu Infinito, pero por delegación del Padre, ¿no? Y son personalidades distintas. El Hijo Eterno no otorga personalidad. Entonces, miren ustedes cómo el Padre Universal
que está en el paraíso, que no desciende, llega hacia nosotros a través de los ajustadores y está en permanente contacto con nuestras personas, con todas y cada una de las personalidades que existen en el universo de universos, no solamente con la personalidad mortal. Nosotros tenemos un tipo de personalidad, pero hay seres superiores a nosotros que tienen otros tipos de personalidad y que también están en ese circuito de personalidad del Padre Universal. ¿No? Se dan cuenta que es algo esto increíble, ¿no? Que tienen que revelarnos porque a nadie se le va a pasar por la mente que eso es así. ¿No? Ahora, hay pasajes de la Biblia en donde dice que Dios se le presentó a Abraham y le entregó las tablas de la ley. ¿Fue Dios? Realmente que no puede. No, Dios no puede venir y presentarse a un mortal, ¿no? La luz divina que irradia a Dios es tal que esa persona desaparecería en ese instante, no se evaporaría. Dios nunca desciende en persona, lo hace a través de sus ajustadores, ¿ok? Y están ahí. ¿No se supone que el mismo Moisés fue el que escribió las tablas? Pero si tú lees ese pasaje bíblico, dicen que Dios le entregó las tablas, el mismo Dios, el mismo Padre, ¿no? Y así hay otras, digamos, pasajes en donde Dios le habla a Abraham, Dios le habla a Moisés en diferentes ocasiones, ¿no? Y tomando diferentes formas, de una encina, de una llama flameante, de una, ¿no? Pero siempre se escucha una voz que le habla al profeta, ¿no? A este intermediario, ¿no? Bueno, todo eso no es cierto. Bueno, aquí el libro Durante nos está aclarando las cosas, cómo es que funciona. Bien, y ahora vamos a una parte muy interesante. Le tocaría a También. Juanita. Adelante. La identificación con el espíritu constituye el secreto de la supervivencia personal y determina el destino de la ascensión espiritual. Y puesto que los ajustadores del pensamiento son los únicos espíritus con potencial de fusión que se pueden identificar con el hombre durante la vida en la carne, los mortales del tiempo y el espacio se clasifican principalmente según su relación con estos dones divinos. Los monitores de misterio que moran en su interior. Esta clasificación es como sigue. Lee los tres Uno, órdenes. sí, uno, mortales de estancia transitoria o experiencial del ajustador. 2, mortales sin potencial de fusión con el ajustador. Y 3, mortales con potencial de fusión con el ajustador. Ok, Juanita, muchas gracias. Bien, entonces, en este párrafo lo que nos quieren decir es que el único, que solamente los ajustadores de pensamiento son los espíritus con potencial de fusión en seres humanos, en hombres y mujeres, durante la vida en la carne, ¿ok? O sea, nosotros tenemos esa posibilidad de podernos fusionar con nuestro ajustador durante nuestra vida en la carne. Si no logramos la fusión en esta vida, lo lograremos posiblemente en alguno de los mundos de estancia, el primero, el segundo, el tercero, el séptimo, qué sé yo. El libro Durante nos dice que la mayoría de los mortales que han sido resucitados en los mundos de estancia logran la fusión entre el quinto y el cuarto mundo mansión. ¿Ok? Ahora, es indispensable la identificación con el espíritu, o sea, tenernos que fusionar, ya sea con el fragmento del Padre, el ajustador, o con el fragmento del Hijo, o con el fragmento del Espíritu, para poder espiritualizarnos y así ser capaces de seguir la carrera ascendente. Es muy importante, pero el único
espíritu capaz de fusionarse con nosotros durante nuestra vida mortal es el ajustador del pensamiento. Ahora, nos hablan de 3 tipos de mortales aquí, ¿no? Unos en cuyo, en los que el ajustador hace todo lo posible para lograr la fusión y esa persona nunca se fusiona. Y después no sobrevive después de la muerte. O sea, no desarrolló ninguna espiritualidad. Después hay ajustadores que habitan seres humanos o seres que no van a tener un potencial de fusión con ese ajustador, ya sea porque eran muy primitivos y tenían una mente incapaz de llegar a un nivel de espiritualización que permitiera llegar a esa fusión, y esos nunca se van a fusionar con el ajustador. Y el tercer grupo son los mortales con potencial de fusión del ajustador, que tienen todo normal, todo listo, para que si deciden, si toman la decisión de eh, reconocer la presencia del ajustador y desear, ¿no?, ser perfectos como Dios es perfecto, ¿no?, y seguir y hacer la voluntad del Padre, esos se fusionarán con su ajustador. ¿Ok? Ese es el tercer grupo. Ahora van a hablar en detalle de cada una de estas series, ¿no?, de mortales. ¿Le toca? Ya me perdí. ¿Quién ha leído? Juanita, ¿no? Juanita leyó, le tocaría creo que a Mario, ¿no? Mario. No, a Mario, Ketty. ¿estás Ah, ahí? bueno, Ketty. Bueno, si no está Mario, Ketty. Adelante, Ketty. Seguro ha tenido que retirarse para algo. Primera serie, aquí. Abre tu micro, abre tu micro. Disculpen. Bien. Primera serie. Mortales con estancia transitoria o experiencial del ajustador. Esta denominación de serie es temporal para todo planeta en evolución y se usa durante las etapas más tempranas de todos los mundos habitados, excepto los de la segunda serie. Continúa el siguiente párrafo. Complementa el primero. A ver. Los mortales de la primera serie habitan los mundos del espacio durante las épocas más tempranas de la evolución de la humanidad y abarcan los tipos más primitivos de mentes humanas. En muchos mundos como la Urantia preadánica, numerosos hombres primitivos de los tipos más altos y avanzados adquieren la capacidad de sobrevivir, pero no pueden lograr la fusión con el ajustador. Durante edades y edades, antes de que el hombre ascienda al nivel superior de evolución espiritual, los ajustadores ocupan la mente de esas criaturas luchadoras durante su corta vida en la carne. Y en el momento en que estas criaturas con voluntad son habitadas por ajustadores, las ángeles guardianas colectivas empiezan a actuar. Estos mortales de la primera serie no tienen guardianas personales, pero sí colectivas. Ok, entonces nos están hablando de mortales que eh, están en un estado muy, muy primitivo. Sus mentes no están desarrolladas, viven de forma muy básica, muy elemental, y por lo tanto no tienen la capacidad de espiritualizarse, de ser capaces de comprender la existencia de un creador, en fin. Estos seres que son de las etapas preadánicas, de las humanidades preadánicas, ustedes saben, los adanes planetarios vienen para elevar no solamente físicamente, sino espiritualmente a los seres humanos de un planeta, eh, no pueden lograr la fisión. Sin embargo, estos hombres primitivos de los tipos más altos o avanzados, ¿no?,
pueden sobrevivir la muerte, o sea, no mueren como un animalito y después ahí se perdieron, ¿no? O sea, no lograron cero espiritualidad, no lograron crear alma, ¿no? Los que pueden ser resucitados en los mundos de estancia, ¿no? Eh, tampoco tienen un nivel para poderse fusionar con el ajustador y terminan siendo, realizando la fusión con un fragmento del hijo o con un fragmento del espíritu, ¿no? Porque tienen un nivel de desarrollo mental y espiritual demasiado bajo, demasiado primitivo. Bien, cuando esas criaturas son habitadas por los ajustadores, también tienen ángeles guardianes, pero no personales, son ángeles guardianes de grupos grandes. Y en el caso de nosotros, que podemos entender mejor lo que es la divinidad, entender la presencia del ajustador y decidir hacer la voluntad del Padre, sí, eso nos hace merecedores de tener ángeles guardianes personales, ¿no? Una pareja. Pero no en el caso de las humanidades primitivas, de los hombres primitivos. Bien. A ver, nos lees, José Luis, el siguiente párrafo. Una prontita, de los hombres primitivos se refiere, o sea, lo de la época de la prehistoria. Así es. Desde Andón y Fonta, en el caso de nuestro planeta, la humanidad empezó con Andón y Fonta hace cerca de 1 millón de años. O sea, la edad del ser humano en este planeta es aproximadamente 1 millón de años, 980 y tantos mil, ¿no? Años. Y ellos se apartaron de las tribus prehumanas en donde vivían, se llevaron a sus padres, huyeron, eso está en la historia de Durantia, vamos a llegar a ese documento, ¿no? Y comenzaron bueno, a comportarse ya como seres humanos, ¿no? A tener conciencia de sus personas y también pensaron en que había un creador de las cosas. Y ellos tuvieron una descendencia que fueron poblando el planeta y eran hombres primitivos. Muchos de sus descendientes siguieron mezclándose con seres prehumanos, ¿no? Y degradaron su capacidad mental. Y esos fueron los mestizos. Pero otros siguieron evolucionando, siguieron haciéndose cada vez más inteligentes, adquiriendo nuevas experiencias, en fin. Y así fue durante los primeros 500.000 años de la existencia de la humanidad. Hace 500.000 años aproximadamente llegó el príncipe planetario y empezó ya la tarea de enseñar a las tribus más evolucionadas, digamos, más civilizadas, a aprender, ¿no? El cultivo de la tierra, la domesticación de los animales, el comercio entre ellos, en fin, formas de comunicación más eficientes, una serie de cosas, ¿no? Eso empezó, la verdadera civilización humana empezó con la llegada del séquito corpóreo del príncipe planetario, hace 500.000 años. Y eso progresó muy bien, ¿no? Durante 300.000 años. Pero después vino la rebelión de Lucifer y desgraciadamente nuestro príncipe planetario se plegó a la rebelión. Y ahí empezó todas las desgracias de este mundo, ¿no? Bien, esa es más o menos la historia de la humanidad, ¿no? Que tiene aproximadamente 1 millón de años. El hombre, desde Adón y Fonda, desde la primera pareja de seres humanos, hasta la llegada del príncipe, que vino con la civilización, se llama, ese periodo de la humanidad se llama el periodo del hombre primitivo. Y en los planetas en donde están los hombres primitivos, pueden ser habitados por ajustadores. De esa forma los ajustadores ganan experiencia, pero el hombre primitivo tiene muy pocas posibilidades de fusionarse con ese ajustador, ¿no? En el mejor de los casos, pueden sobrevivir y ser resucitados en los mundos de estancia, pero la fusión se va a dar
ya no con el ajustador, sino con un fragmento del Hijo o del Espíritu, ¿no? ¿Está un poquito más claro? Ok. Le tocaría a A mí, José. un ajustador experiencial permanece con un ser humano primitivo durante toda su vida en la carne. Los ajustadores contribuyen mucho al avance del hombre primitivo, pero son incapaces de formar uniones eternas con estos mortales. Este ministerio transitorio de los ajustadores produce un doble resultado. En primer lugar, adquieren una experiencia valiosa y real de la naturaleza y el funcionamiento del intelecto evolutivo, experiencia que será inestimable para sus futuros contactos con seres más desarrollados en otros mundos. En segundo lugar, la estancia transitoria de los ajustadores contribuye mucho a preparar a sus sujetos mortales para una posible fusión posterior con el espíritu. Todas las almas de este tipo que buscan a Dios consiguen la vida eterna mediante el abrazo espiritual del Espíritu Madre del universo local y se convierten así en mortales ascendentes del régimen del universo local. Muchas personas de la Urantia pre-adánica fueron ascendidas de este modo a los mundos mansión de Satania. Muy bien. Entonces, el ajustador gana la experiencia de estos seres primitivos, que generalmente tienen muy corta vida. Ustedes saben, los seres primitivos están expuestos a una serie de peligros, se matan entre ellos o son atacados por fieras, en fin. El promedio de vida de un hombre primitivo es aproximadamente de 20 o 21 años, ¿no? Pero el ajustador gana esa experiencia que después le va a servir para cuando habite en otros seres mortales, ¿no? Y mientras están habitando a estos seres primitivos, hacen todo su esfuerzo, hacen todo lo posible para que este hombre primitivo se espiritualice, por lo menos a un nivel que le permita fusionarse con un fragmento del espíritu de la Madre Divina, con un fragmento del espíritu materno del universo local, ¿no? Bien. Vamos a terminar este último párrafo y ahí quedamos por hoy día. Desgraciadamente, por este problema técnico, no pudimos avanzar más. Entonces, Renato, ¿nos lees este último párrafo de la primera serie? Los dioses que ordenaron que el hombre mortal escalara a niveles más altos de inteligencia espiritual a través de largas edades de pruebas y tribulaciones evolutivas, toman nota de su estatus y necesidades en cada etapa del ascenso, y son siempre divinamente equitativos y justos, incluso encantadoramente misericordiosos, en los juicios finales de estos mortales luchadores de los primeros días de las razas en evolución. Así es, muchas gracias. Entonces, hasta aquí llegamos por hoy día. Gracias, Renato. Y a todos ustedes por su presencia. Damos gracias también por la presencia de nuestro Padre Jesús junto con nosotros. Y bueno, y también de la ministra divina. Vamos a dejarlo aquí y nos reunimos el próximo miércoles, Dios mediante, para concluir este documento. A todos ustedes, un bendecido fin de semana, que estén bien. Igualmente. Gracias. Nos vemos el próximo Dios miércoles. bendiga a todos. Adiós. Ya les mandaré. Gracias. Dios los bendiga. Bendiciones. Adiós, adiós. Gracias. El Adiós. enlace de la grabación. Gracias.